Hola amigos, bienvenidos un día más a este vuestro canal de arte. Bueno, estoy pasando unos días en el Pirineo y hoy me he venido andando hasta un sitio muy particular que a mí me gusta mucho, es una maravilla. Veréis que el entorno es espectacular, además ahora con la primavera pues el verde, el azul del cielo, la verdad es que es una pasada. Pero lo que quería enseñaros es esta ermita de aquí, ¿veis? Aquí. Es la ermita de San Esteban de Conques. Está muy cerca del pueblo de Eriste, en el Valle de Benasque, y la verdad es que es una maravilla, es una ermita románica, la verdad es que está a punto de derruirse, es una pena que nadie se haga responsable de su restauración porque es un sitio maravilloso y que creo que la gente disfrutaría mucho si pudiesen venir a verla y disfrutarla como la estoy disfrutando yo. La verdad es que es espectacular y sobre todo el ábside exterior, el ábside por fuera, como estáis viendo, con estos arcos lombardos muy típicos del románico pirenaico. Lo que voy a hacer ahora es, voy a buscar un sitio para situarme, vamos a pintar una escena de aquí, incluyendo parte de la ermita, y voy a usar una técnica que he estado viendo estos días, que la usa uno de mis artistas favoritos, que es Colin Woodward, y creo que os va a sorprender y me gustaría mucho que entre todos la practicásemos porque la verdad es que es muy chula, los resultados son muy bonitos, así que voy a buscar un sitio para colocarme por aquí, en algún sitio, ya veremos, y empezamos. Bueno, pues esta es la vista de lo que vamos a pintar. Esperemos que no se ponga a llover. Y bueno, ahora os comento un poco el material que voy a utilizar. Bueno, en principio pues voy a utilizar una tabla de madera, tablero, donde colocaré mi cuaderno. El cuaderno que llevo siempre en mis desplazamientos, en mi kit básico de Sketcher, que es el que llevo en mis salidas, en mis viajes, cuando salgo al campo como hoy, pues esto es lo que suelo llevar, ¿no? Pondré aquí el enlace de un vídeo donde os explico, en un vídeo anterior mío de este canal, donde os explico todo lo que llevo aquí. De todas maneras, en la descripción del vídeo encontraréis toda la relación de materiales que vamos a utilizar en esta práctica, que llevo en mi kit de viaje y el material específico que vamos a usar hoy en la práctica. Aparte vamos a utilizar tinta acrílica negra, me he traído un bote de cristal, me he traído agua y para pintar, en vez de usar pinceles, durante el camino mientras venía hacia aquí he recogido diferentes palos de madera de diferentes grosores, los he roto y les he dado puntas diferentes. Lo que vamos a hacer es dibujar con esto. En vez de usar Colin Woodward, por ejemplo, en sus vídeos utiliza tinta china, pero también yo he estado probando y con pintura acrílica negra, diluyéndola un poco con agua, hace el mismo efecto que la tinta china y además una vez seca podemos aplicar encima color y no hay problema. Así que voy a preparar todo el material y empezamos. Ya lo tengo preparado, he sujetado mi pequeño cuaderno de viaje con sus pinzas en el tablero y ahora lo que voy a hacer es poner un poco de tinta acrílica negra, vaya, ya me he manchado, qué casualidad, en el bote, ¿vale? Añadiré un poco de agua, me he traído aquí la botella. Vale. Y con la ayuda de un palo vamos a diluirla. Bueno, pues ya tendría la tinta preparada, la tinta que voy a usar, que en realidad, pues es, como os he explicado, es pintura acrílica negra. Le he añadido un poco de agua, lo he estado mezclando para hacerlo un poco más líquida, como si fuera tinta, ¿vale? Y con esto pues empezaríamos a dibujar. En este caso, pues lo que voy a hacer es, voy a coger el palo más fino que tengo, venga, los voy a colocar aquí y vamos a empezar a dibujar. Quizás lo voy a hacer al revés, voy a poner el bote aquí, los palos, y así vamos a empezar a dibujar.
Fijaros qué efectos tan interesantes conseguimos con el palo, ¿no? A mí la verdad es que me parece muy chulo. Fijaros. ¿Vale? Entonces por aquí vemos que tenemos un árbol. Fijaros que se pueden hacer como elementos muy interesantes. Incluso podríamos usar pues un palo un poco más grueso, también mojarlo aquí en la tinta que hemos preparado. Este lo vamos a hacer como más intenso. Y estos de aquí, en primer plano los haremos más potentes, de negro. Lo podríais hacer con otro color. Imaginaos que esto lo podéis hacer pues con, no sé, pues con un azul, con un carmín, con un color, o preparáis un color básico, ¿vale? Y entonces a partir de ahí pues vais dibujando vuestra ilustración. A mí me gusta mucho desde que la he descubierto, porque a mí me recuerda un poco, no sé si a vosotros os pasa, me recuerda un poco al arte japonés, ¿sabes? Ese que hacen con tinta china, arte chino, japonés, con plumillas de caligrafía, etcétera, ¿no? Pero ese contraste ahora del negro. Esta la voy a apartar un poco, esta pluma más fina. Esta me está gustando bastante, el efecto que da. Bueno, aquí he hecho una salpicadora, pero bueno, tampoco me molesta, me parece interesante la salpicadura. Bien, y luego pues podríamos coger un pincel, otro palo más grueso, quizás este, y podríamos hacer pues bueno, árboles que tenemos al fondo. Bueno, la verdad es que es muy divertido, es muy interesante.
Y con este palito más fino, por ejemplo, podríamos hacer pues texturas, podemos dar alguna textura. Bueno, y ya veis que podemos crear pues una imagen muy interesante. En muy poco rato lo hemos hecho. Ahora lo que tendríamos que hacer es dejar secar un rato. Uy, hay una hormiga que nos visita. Es una tradición cuando salgo a hacer un plein air, una pintura al aire libre, es una tradición, ya lo sabéis los que veis algunos de mis vídeos. Y nada, lo dejaríamos secar. Hago un retoque de aquí de última hora. A ver, aquí un poco de sombra aquí. La sombra aquí también. Y quizás... Ahí. Vale. En cuanto a la pintura acrílica, pues ya lo dejaríamos acabado ahora mismo. Los palos que hemos utilizado, pues ya veis, son de diferentes grosores, a los que hemos ido añadiendo, pues, los he ido rompiendo para que creasen estas formas diferentes que dan estas texturas muy interesantes a la hora de pintar. Ahora cogería quizás el más fino. Y bueno, podríamos hacer la firma y ya dejarla hecha. Bueno, así es como queda el paisaje. Espero que os guste cómo está quedando. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a dejarlo secar todo y a continuación le daremos algunos toques de color. Bueno, pues ya se ha secado bastante. He preparado mi cajita de pinturas, ya la conocéis. Lo que voy a hacer ahora, pues en primer lugar, es con este pequeño pulverizador mojar un poco las acuarelas para activar el pigmento. Vamos a esperar unos momentitos y empezaremos a dar color en algunas zonas para un poco resaltar la imagen. Lo primero, bueno, ya sabéis que uso muy pocos colores, los 3 colores básicos y tengo aparte un azul cerúleo, un ocre y un tierra tostada. Vale, pues entonces lo que haríamos en primer lugar, pues quizás es hacer un poco de mezcla. ¿Vale? Y veis cómo vamos aplicando el color. Incluso os daréis cuenta que no corre la tinta. La hemos dejado secar, entonces en este caso pues ya la tinta que hemos hecho con acrílico no se expande ni se diluye con el agua, lo que lo hace bastante interesante. Cuando os lo he visto hacer a Colin Woodward, os pondré la referencia a su canal para que lo visitéis también, porque es muy interesante. Él normalmente, yo lo he visto hacer y luego no colorea. Esto ya es una aportación mía que creo que le da un toque bastante curioso a este tipo de ilustraciones. Aquí tenemos que hacer un verde más claro. Esta de aquí es más clara. Vale. Aquí un verde, otra vez lo oscurecemos un poco. Y ya con un color más azul, pues haríamos esta zona de aquí, que son las montañas que están más lejanas.
Vale, y podríamos hacer ya un poco de un color pues un poco grisáceo. Vamos a ver. Y el tejado. Podemos poner un poco más de azul. Bueno, y ya veis, esto ya lo dejaríamos acabado, ya veis que hemos tardado muy poco en hacerlo. Espero que os haya gustado cómo ha quedado. Es una técnica que a mí me parece muy interesante porque el dibujo queda muy expresivo y muy espontáneo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho cuando los dibujos quedan expresivos y espontáneos. Y bueno, aparte, pues al darle color queda muy divertido. Esas líneas, pues con diferentes grosores que se van creando con los palos al dibujar, me parece que es muy interesante y le da una viveza que, bueno, la verdad es que estoy muy contento con esta técnica. Os invito a que la vayáis probando porque creo que os puede gustar. Ya veis que hemos estado un momentito con muy poco material, ya veis lo que llevamos aquí, 4 cositas, un poco de agua, pintura acrílica, un botecito en una mochila, todo. Y bueno, ya veis que los resultados son más que interesantes. Nada más. Nos vemos ahora mismo. Bueno, pues esto es todo. Esta es el pequeño sketch o la pequeña ilustración que hemos hecho de esta maravillosa ermita, que por desgracia está abandonada. Yo no sé de quién es responsabilidad, no sé si es responsabilidad de la Iglesia, del gobierno, de nuestros políticos, de Patrimonio Nacional, me da igual. Pero lo que no puede ser es que tengamos estas joyas en nuestros Pirineos abandonadas así y saqueadas por dentro. Desde aquí quiero reivindicar que alguien tome las riendas de este tema y se decida a sacar adelante la restauración de esta maravillosa ermita. Bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dadle un like, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Yo os recuerdo la posibilidad que tenéis de haceros miembros del canal y así por una cantidad mínima podéis disfrutar de ventajas exclusivas y ayudáis mucho al canal. También os agradezco mucho los super thanks a todos los que me habéis dado super thanks porque sois todos maravillosos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Yo seguiré haciendo vídeos gratuitos para todos vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.